Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Quiero ante todo pedir una disculpa porque en el video anterior manifesté que les había subido las guías a modo y que también se las había hecho llegar por medio del profesor Nelson. Esto teniendo en cuenta solamente el grado quinto 2 y como las guías son para quinto 1 y quinto 2, entonces a los de quinto 1 obviamente se las hice llegar por medio del WhatsApp pues de la profesora Yolima, entonces como para aclarar ese punto que viendo el otro video caí en cuenta. Eh, como ya les había dicho, estamos viendo las categorías gramaticales, el sustantivo, el artículo hace parte de las categorías gramaticales y ya hoy con esta guía vamos a terminar el tema de las categorías con los pronombres personales, los verbos y el adverbio. Esta guía tiene las mismas indicaciones de la anterior. Entonces empezamos con la primera actividad, que es la exploración de saberes previos. Igual que como les expliqué en la guía 1, esta actividad la van a realizar de acuerdo con lo que ustedes como estudiantes saben. No deben buscar en ninguna parte. Entonces, en este texto que ven acá, ustedes van a subrayar con rojo los pronombres personales, los que ustedes crean que son los pronombres personales. Con azul van a subrayar los verbos, es decir, los que ustedes crean que son los verbos que hay acá en este texto. Y con verde los adverbios, lo que ustedes crean que son los adverbios, porque también estos temas se ven en cuarto de una manera pues más suave, y acá estamos viendo es como una profundización, entonces pueden que ya hayan escuchado qué son los adverbios. Ahora sí continuamos con la fase de profundización, que como les mencioné al inicio, vamos a ver los pronombres personales, los verbos y los adverbios. Entonces tenemos como primero los pronombres personales. Dice que son esas palabras que sirven para nombrar a las personas, los animales o las cosas sin utilizar sustantivos. Ya sabemos que los sustantivos cuáles son. Estos pronombres pueden ser de primera, segunda o tercera persona. Entonces vamos a ver cuáles son. Los pronombres de primera persona nombran a la persona o personas que hablan. Por ejemplo, yo, nosotros, nosotras, me, nos. Entonces, en este momento, si yo voy a decir, si vamos a mirar en el caso de ustedes que me están escuchando y de yo que estoy hablando, yo soy la primera persona porque yo soy la que habla. Entonces, cuando hablo de yo, cuando hablo de nosotros, cuando hablo de nosotras, de me o de nos, ¿cierto? Entonces, si yo digo que estoy yo sola, la que estoy hablando, entonces yo soy la primera persona. Pero si por ejemplo yo estoy hablando con mi mamá, nosotras somos la primera persona porque somos las que estamos hablando de nosotras. En esta parte me prestan mucha atención y les ofrezco mil disculpas porque pues yo también soy un ser humano y me equivoco. En medio seguro de todo este caos que tenemos todos, me equivoqué porque acá dice que los pronombres de segunda persona, dice, nombran a la persona o personas que escuchan. Y en el ejemplo pongo tú y vuelvo a colocar nosotros y nosotras. Este nosotros y nosotras no va acá porque nosotros y nosotras es de la primera persona. Acá va es ustedes. Listo. Entonces tú, ustedes, te. O sea que nosotros y nosotras no va acá, repito, nosotros y nosotras es de primera persona. Acá donde va tú, donde va nosotros es ustedes. ¿Por qué? Hagamos el ejercicio. Si yo soy la que con ustedes, yo soy la que estoy hablando y ustedes me escuchan, entonces yo soy la primera persona y ustedes, que son los que me están escuchando, son la segunda persona. Cuando yo digo ustedes es segunda persona. Si lo van a hacer individualmente, supongamos que solamente lo está escuchando uno, entonces yo soy la primera persona y tú que me estás escuchando eres de segunda persona, ¿cierto? Espero pues haya quedado claro y no genere confusión esta parte acá y mil disculpas. Ahora miramos los pronombres de tercera persona. Esos son los que nombran a la persona o el objeto que no es ni quien habla ni quien escucha. Entonces,
en este momento no soy ni yo que estoy hablando ni ustedes que me escuchan, sino otra persona. Entonces, si por ejemplo yo les estoy diciendo, es que el profesor Nelson dijo que él va a dar las asesorías, por decir un ejemplo, los sábados, ¿cierto? Entonces estoy hablando es de él. Él sería la tercera persona porque él en este momento no está involucrado pues como en la conversación con nosotros, sino que yo lo estoy mencionando. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la escuela, es que la escuela es muy bonita, estoy hablando de ella. Ni me está escuchando ni está hablando, es ella. Listo, entonces primera persona, el que habla, segunda persona, el que escucha y tercera persona, ni habla ni escucha, sino que se está hablando de él. Listo. Bueno, hay varias clases, hay dos clases de pronombres personales, hay dos clases, tónicos y átonos. Préstenme mucha atención acá. Los pronombres personales tónicos pueden aparecer solos, por ejemplo. Acá yo estoy diciendo una pregunta, ¿quién ha cerrado la puerta? Y estoy diciendo yo. Entonces yo es un pronombre personal tónico porque este pronombre puede aparecer solo. Yo respondo simplemente yo. No está acompañado acá de otras letras. Listo. Mientras, veámoslo acá con los átonos, mientras los pronombres personales átonos dice, nunca aparecen solos, siempre acompañan a un verbo. Entonces, por ejemplo, me dio el libro. A mí si, por ejemplo, me hacen una pregunta, yo no puedo contestar simplemente porque no tiene coherencia, no tiene sentido. Entonces, mire que me va acompañado de otras palabras. En el caso de dame el libro, ya no es que tiene que ir acompañado de otras palabras, sino de otras letras acá, dame. Listo. Entonces los pronombres personales átonos nunca aparecen solos, siempre aparecen acompañados de un verbo o de otras palabras. Pero los tónicos sí pueden aparecer solos. Veámoslos acá mejor. También estos pronombres personales tienen singular y tienen plural, tienen masculino, femenino, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, vemos las tres categorías de los pronombres personales, que son la primera persona, segunda persona y tercera persona. Vemos cuáles son singular y cuáles son plural, ¿cierto? Y cuáles son tónicos, cuáles son átonos, y cuáles son tónicos y cuáles son átonos. Entonces veamos, por ejemplo, los singulares, ¿cierto? Que está acá como más general. Entonces, los singulares, los pronombres personales singulares tónicos son en primera persona yo, mi, conmigo. En segunda persona, los singulares tónicos tú, usted, ti, contigo. Mire que usted sí hace parte de la segunda persona, que como les dije anteriormente me había equivocado. Y en tercera persona, los pronombres personales tónicos en singular son él, ella, sí, consigo. Ahora vamos a ver los átonos, que son los que deben aparecer acompañados de otras palabras. Entonces, el singular en primera persona, me. Cuando yo digo me regaló, estoy hablando de a mí me regaló, ¿cierto? Entonces por eso es primera persona, a mí, me. Cuando segunda persona, te regalé, el te, ¿cierto? Es átono, debe aparecer te regalé, ¿cierto? Mire que va acompañado de otra palabra. Y estoy hablando que a ti, a usted, por eso es segunda persona. Entonces, si yo digo se, lo, la, le, estoy diciendo se lo regalé. Si yo digo se lo regalé, no es ni a usted ni es a mí, es a otra persona que en este momento no está acá con nosotros, ¿cierto? Entonces, se lo regalé es tercera persona. Ahora vamos a ver los plurales. Los plurales, entonces, en los tónicos está nosotros, nosotras en primera persona. En segunda persona está vosotros, vosotras o ustedes. El vosotros se utiliza más en otras partes. El ustedes es el que comúnmente nosotros utilizamos acá.
en Colombia. Entonces, ustedes es segunda persona, que en este caso serían ustedes los que me están escuchando. Y en tercera persona, ellos, ellas, sí, consigo. Listo. Ahora, miremos acá que este sí consigo se puede utilizar tanto en el plural como en el singular. Listo. Y ahora los pronombres personales átonos del plural. En primera persona, nos. En segunda persona, os. En tercera persona, se, los, las, les. Entonces mire que estos siempre deben ir acompañados, los átonos siempre deben ir acompañados de otras palabras porque por sí solos no dicen nada. Listo. Ahora vamos, eso por todos los pronombres personales. Ahora vamos a pasar a los verbos. Los verbos son muy fáciles, sino que es que a veces no somos conscientes de lo que yo estoy, de que lo que yo estoy haciendo o diciendo es un verbo. Entonces, dice, algunas palabras expresan acciones. ¿Qué es una acción? Algo que se hace. Esas palabras son verbos. Por ejemplo, en la oración, Don Sapo viajó a Buenos Aires, la palabra viajó es un verbo. ¿Qué es lo? Porque mire, analicemos. Don Sapo es el sustantivo y Buenos Aires es a donde él va a ir, es el complemento de esa oración. O sea que, ¿qué está haciendo Don Sapo? ¿Qué hizo Don Sapo? Viajó. Recuerden entonces, los verbos son las acciones, lo que se hacen. Don Sapo no es un verbo y Buenos Aires tampoco porque eso no eso no es hacer nada. Pero entonces acá estamos diciendo que viajó a Buenos Aires, o sea que el verbo es viajó. Y ahí está en un verbo que ¿cuál será? Pasado, porque él ya viajó, ya lo hizo antes, no está viajando ni viajará en el futuro, sino que él ya viajó. Entonces, cada verbo tiene diferentes formas. Por ejemplo, viajó, viajaba, viajará. Si yo digo viajó y viajaba, las dos son en pasado. Y viajará es en futuro. Entonces, mire que hay dos formas también de hablar en el pasado. Viajó y viajaba. En presente, ¿cómo sería? Viaja. O está viajando. Y en futuro viajará. Son formas del verbo viajar. El conjunto de todas las formas de un verbo es su conjugación. Conjugar un verbo consiste en decir ordenadamente todas sus formas. Listo, ya vamos a ver acá. Entonces, las formas verbales pueden ser simples o compuestas. Las formas verbales simples son las que constan de una sola palabra. Por ejemplo, viajaba, prometió, regresaron. Pero hay unas formas compuestas como estas que constan de dos palabras. Una forma del verbo haber y el participio del verbo haber se conjuga. Entonces, por ejemplo, el participio del verbo haber. Ha viajado, mire que tiene dos palabras. Yo simplemente puedo decir viajó, pero esa es la forma simple. Viajó es la forma simple. O viajaba es la forma simple. Pero si yo digo ha viajado, este ha ya me está diciendo que es una forma verbal compuesta. Había informado. Listo, habrían prohibido. Entonces esa hace parte también del pasado. Ha viajado, había informado, habría prohibido. Pero ya con dos palabras. Listo. La forma verbal que usamos para nombrar el verbo es el infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? Los verbos sin infinitivo son los que terminan en ar, ir. Por ejemplo, viajar, querer, prohibir. Cuando los verbos terminan en ar, o ir, estamos diciendo que no están conjugados. No están ni en presente, ni en pasado, ni en futuro. O no estamos diciendo, o sea, por sí solos no dicen qué tiempo es, ¿cierto? Ni qué persona. Solamente en el infinitivo es cuando ellos terminan en ar, ir. Listo. Entonces acá vamos a ver se llaman accidentes gramaticales a todas esas formas que tienen los verbos. Entonces, las formas verbales tienen número.
que es cuando es singular o plural. Entonces los verbos pueden ser singular o plural. Acá vemos el ejemplo singular, sabemos que es una sola persona, y plural sabemos que es más de una. Entonces jugó es en singular porque estamos hablando de uno, y jugaremos es en plural porque estamos hablando de varios. La otra, las formas verbales tienen persona. ¿Qué es decir persona? Como ya les había dicho ahorita, primera persona, segunda persona y tercera persona, que la primera persona es la que habla, la segunda persona es a quien se habla, es decir, los que escuchan, y la tercera persona es de quien se habla. Entonces, en primera persona, el verbo jugar, jugué. En segunda persona, jugaste. Y en tercera persona, jugó. Entonces yo puedo decir acá, mire que acá no están los pronombres personales, pero yo puedo decir yo jugué. O sea, el mero hecho de decir jugué ya me está diciendo que soy yo. Si yo digo jugué, estoy diciendo que soy yo, no tengo la necesidad de decir yo jugué. Lo mismo acá, ya sabemos que la segunda persona es a quien se habla, o sea que es a ustedes, pero como acá está en singular, yo digo jugaste significa tú jugaste, ¿cierto? Entonces ya ustedes saben que no hay necesidad de poner el pronombre, pero si lo ponen no hay problema, tú jugaste o jugaste. Y en tercera persona se dice jugó, ya sabemos que estamos hablando de él o ella, él jugó, ella jugó. Listo. Las formas verbales tienen tiempo, es decir, puede ser en pasado o en pretérito, es lo mismo, presente y futuro. El pasado es antes, o sea, ya pasó. Y dice jugué ayer. Listo. El presente, ahora. Entonces estoy diciendo juego ahora. Y el futuro es después, o sea que apenas voy a jugar, jugaré mañana. Vemos que acá están con otras palabras. Jugué ayer, juego ahora, jugaré mañana. Pero a veces no es ni siquiera necesario ponerle esas palabras. Yo sé que si digo juego es ahora, y si digo jugaré es posterior. Pero claro que no siempre voy a jugar mañana. Yo puedo decir jugaré la otra semana. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces los verbos tienen tiempo, tienen número, persona y tiempo. Listo. Ahora vamos con los adverbios. Entonces dice, son las palabras que expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo y cantidad. Son adverbios. Por ejemplo, el laberinto estaba lejos. Me está diciendo que ese laberinto estaba lejos, o sea que ese puede ser un adverbio de lugar. Me está diciendo que es lejos. La victoria llegará pronto. Me está hablando de un adverbio de tiempo. Oyó bufidos cerca. También es un adverbio de lugar. También son adverbios las palabras que sirven para afirmar, negar o expresar duda. Por ejemplo, sí, entraré. O sea que con la palabra sí estoy diciendo un adverbio que me está afirmando, sí. No escucho eso, entonces un adverbio que me está negando. Quizás había notado su presencia, quizás me está poniendo como en duda, está expresando una duda, puede que sí, puede que no. Los adverbios son palabras invariables, por lo tanto, no presentan variación de género, número o persona. Es decir, sí, yo no voy a decir que sí es negativo o que es, no voy a decir que sí es masculino o que es femenino, ni voy a decir si es plural o singular, ¿cierto? Entonces, o si es tercera persona o primera persona, a diferencia de los otros que ya vimos. Vamos a ver las clases de adverbios y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, las clases de adverbios son adverbio de lugar, que es aquí, allí, ahí, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro, fuera. Entonces, es el lugar donde yo estoy mostrando. Allí hay un carro, es un lugar, estoy diciendo el lugar.
Ahí está tu hermana, ¿cierto? Ahora vemos el de tiempo. Antes, ahora, luego, después, entonces, pronto, tarde, temprano, ayer, hoy, mañana. Ayer estuve en clase. Entonces, ayer es el adverbio, es un adverbio de tiempo. Hoy es un adverbio de tiempo. Hay adverbios de modo que ya vimos ahorita, que es cuando decimos bien, mal, así, deprisa, despacio, mejor, peor. Y miremos esta aclaración. Muchos adverbios de modo están conformados por un adjetivo femenino seguido de la terminación mente. Entonces, cuando yo digo cálidamente, completamente, valientemente, rápidamente, listo. Los adverbios de cantidad, cuando yo digo mucho, poco, bastante, casi, más, menos, muy, entonces digamos que hay muchos estudiantes. Muchos es un adverbio de cantidad. Estoy muy cansada. Eso es un adverbio de cantidad, muy. Adverbio de afirmación, sí y también. Adverbio de negación, no, tampoco. Entonces, si por ejemplo un estudiante dijo, yo comprendí muy bien la lección, entonces el otro compañerito le dice, yo también, o sea que está afirmando, es una afirmación. Y si otro dice, yo no comprendí la lección, entonces cuando yo digo, yo tampoco, estoy negando. Y el último es el adverbio de duda, que como ya se los había dicho ahorita, quizás o acaso. Entonces puede que sí, puede que no. Listo. Bueno, espero pues haya quedado claro. Igual ustedes saben que estoy disponible para aclarar sus dudas. Vamos a mirar la fase de producción, que es ya la actividad como tal. Entonces lo primero dice es que van a resolver de acuerdo a lo que ya les expliqué. El primer punto dice, clasifican los cuadros, es decir, acá, los pronombres personales de las siguientes oraciones según la persona a la que pertenecen. Entonces ya por allá en un cuadro arriba miramos nosotros a qué persona pertenece, si a la primera, segunda o tercera persona. Listo. Eso deben hacer con cada uno. Van a mirar los pronombres personales y los van a ubicar. Entonces, si nosotros, ustedes van a decir es de primera persona, escriben acá nosotros. Si creen que es de segunda persona, entonces escriben acá nosotros. O que es de tercera persona, escriben acá nosotros. Acá hago una aclaración y es que les dije si creen no, porque ya hay una explicación. Yo sé que por allá tuve pues como un error, pero ya se los aclaré. Entonces acá ya sí es tal cual la explicación con cada uno de los pronombres que hay ahí. Aquí dice, cambia las palabras destacadas por un pronombre personal. Sara eligió estas zapatillas para ti. Entonces, ¿yo por qué pronombre puedo reemplazar a Sara? ¿Será que lo puedo reemplazar por usted o por ella? ¿O lo puedo reemplazar por ustedes? Entonces, de acuerdo a lo que dice acá, Carlos y Ana dieron una nota a la profesora. ¿Cuál de esos pronombres personales que ya vimos puede reemplazar? Entonces, les voy a hacer prácticamente el primer punto. Ella eligió estas zapatillas para ti. Ella es el pronombre personal que me va a reemplazar a Sara. Entonces, vuelvo y le escribo acá. Pero ya con ese pronombre personal que va a reemplazar a Sara. Listo. Busca 8 pronombres y clasifícalos en tónicos y átonos. Entonces acá van a escribir los pronombres tónicos y acá van a escribir los pronombres átonos. Ya vimos unos ejemplos, ojalá puedan buscar también otros diferentes. Acá escribe 5 verbos que expresan acciones que te gusta realizar, por ejemplo cantar. Entonces ya ustedes saben cuáles son los verbos, que son las acciones, es lo que hacemos. Los van a escribir así en infinitivo, que terminen en ar, er o ir. Entonces van a escribir 5 verbos de cosas que ustedes hagan. En el quinto, escribe el tiempo, el número y el infinitivo de las siguientes formas verbales. Sigue el ejemplo. Entonces acá les doy un ejemplo. Dice tiempo si es presente, pasado, futuro. Número si es singular o plural. Infinitivo si es, obviamente, debe terminar en ar, en ir o en er. Entonces miremos que acá dice responden.
¿En qué tiempo está? Responden es en presente, porque si fuera en pasado diría respondieron y si fuera en futuro diría responderán. En el número si es plural o singular, como están diciendo responden son varios, o sea que es plural. Y el infinitivo de responden como es responder, mire, termina en er. Lo mismo deben hacer con cada uno de esas formas verbales. El sexto punto dice subraya los adverbios de las siguientes oraciones. Ustedes ya saben cuáles son los adverbios, hay varias clases, van a mirar en cada una de estas oraciones cuáles son los adverbios y los van a subrayar. En el 7 dice, sustituye las palabras destacadas por un adverbio, sigue el ejemplo. Entonces, mire que acá hay un ejemplo ya, ¿cierto? Vimos los ejemplos de adverbios. Y estos son como, los que están en negrita son los que van a reemplazar por adverbios. Por ejemplo, siempre se para en ese lugar. ¿Cómo puedo yo reemplazar esto por un adverbio? Siempre se para allí. Es lo mismo. Siempre se para en ese lugar, siempre se para allí. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Se van a remitir a los adverbios y van a mirar cuál de esos concuerda para ustedes poder reemplazar lo que está en negrita. Y el último punto dice, escribe de a dos oraciones para cada clase de adverbio. Entonces, el primero es el adverbio de lugar. El adverbio de lugar es allí, ahí, acá, allá. Entonces van a escribir dos oraciones que contengan un adverbio. Listo. Una oración acá que contenga un adverbio de lugar y acá otra oración que contenga otro adverbio de lugar diferente al que ya puso acá. El adverbio de tiempo ya vimos que es cuando decimos hace mucho tiempo, hace poco, ¿cierto? Entonces van a escribir una oración acá con un adverbio de tiempo y otra oración acá con un adverbio de tiempo. Que el adverbio de cantidad es cuando decimos mucho, poco, bastante, ¿cierto? Entonces van a escribir acá una oración con un adverbio de cantidad y acá otra oración con un adverbio de cantidad. Y finalmente lo mismo que ya se hizo en la otra, ya como les pareció esta clase, si no entendieron algo, si quedaron dudas, si tienen alguna sugerencia para la docente. Y acá les puse otra frasecita que dice, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Entonces, muchas veces decimos que una sola persona no cambia el mundo, pero esas pequeñas acciones que nosotros hacemos sí contribuyen a que le cambie el mundo, así sea una sola persona o a dos personas que están a nuestro alrededor. Entonces, para que siempre, muchachos, seamos muy positivos y mucho ánimo en este proceso, ya saben que estoy a su disposición para lo que necesiten y feliz día.